Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Listos para sumergirnos en el mundo de la política colombiana. Eso es. Y prepárense porque el tema de hoy viene con bastante intriga. ¿De qué se trata? Bueno, vamos a analizar un video de YouTube que destapa una controversia política bastante fuerte. Me imagino con la política colombiana nunca se sabe qué esperar. Exacto. Imagínate esta posible conexión. Un juicio político en Colombia y el asesinato del presidente de Haití. Eso sí que llama la atención. ¿Cómo se relaciona todo esto? Esa es la pregunta del millón. El video habla de una alianza que me tiene con la ceja levantada. ¿Una alianza? ¿Entre quiénes? Entre Miguel Polo Polo, el político de derecha, y un grupo de exmilitares. Ya veo por dónde va la cosa. Y me imagino que estos exmilitares. Exacto. Están presionando para un juicio político contra el presidente Petro. Interesante. Pero ¿dónde entra el asesinato del presidente haitiano? Bueno, ahí es donde las cosas se ponen aún más turbias. ¿A qué te refieres? Resulta que, según el video, algunos de estos exmilitares podrían estar vinculados al reclutamiento de mercenarios. Mercenarios. ¿Y qué tiene que ver eso con Haití? Pues estos mercenarios habrían participado en el asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moïse. Eso sí que es una acusación seria. ¿Verdad? Por eso me tiene tan intrigado este video. Claro, es una situación compleja, pero ¿hay alguna prueba que respalde esta afirmación? El video menciona a un exsoldado en particular, José Ángel Espinosa. ¿Te suena? Sí, lo he escuchado mencionar. Está involucrado de alguna manera. De hecho, él mismo admitió haber reclutado soldados colombianos. De ir a Haití. Exacto. Aunque él dice que no sabía para qué era la misión final. Reclutar soldados sin saber para qué. Suena un poco extraño, ¿no? Totalmente. Es como si estuviera jugando a la ruleta rusa con la vida de estas personas. Es cierto. Y esto nos lleva a un problema mayor que el video también menciona. ¿A qué te refieres? A la actividad de mercenarios colombianos en el extranjero. Es algo que preocupa bastante. Entiendo. Y el presidente Petro ha estado intentando frenar eso, ¿no? Exactamente. Ha sido una de sus prioridades desde que llegó al poder. Entonces, tenemos a estos individuos, algunos potencialmente involucrados en actividades ilegales con entrenamiento militar. Y exigiendo la destitución del presidente que intenta controlarlos. Es una locura. Es como una película de acción, pero en la vida real. La realidad supera la ficción, a veces. Y hablando de estos exmilitares, hay otro detalle en el video que me llamó la atención. Se menciona que hay preocupaciones sobre su salud mental. Eso sí que complica aún más la situación. ¿Sabes algo más sobre eso? Bueno, el sargento Chalá, quien analiza la situación en el video, señala que algunos de los exmilitares que protestan podrían tener problemas de salud mental. Ya veo. Es información delicada. Hay que manejarla con cuidado. Totalmente de acuerdo. No podemos generalizar ni estigmatizar a todo un grupo por la condición de unos pocos. Exacto. Hay que mantener la perspectiva y analizar las cosas con cuidado. Pero incluso con esa precaución, la situación es bastante tensa. Es como si estuviéramos viendo una olla a presión a punto de explotar. Sin duda. Y para añadir más leña al fuego, el video también analiza cómo Polo está intentando desacreditar al presidente Petro, Así. ¿Y cómo lo está haciendo? utilizando un proyecto escolar en Tibú que cuenta con el apoyo de Shakira. El de la construcción del colegio. Recuerdo haber visto algo en las noticias. ¿Qué tiene que ver eso con todo esto? Pues Polo lo usa para intentar mostrar a Petro como un presidente ineficaz. ¿Pero cómo? ¿Acaso el proyecto no está avanzando? Sí, pero Polo omite información importante. La iniciativa es una colaboración entre la Fundación de Shakira, el Ministerio de Educación, Howard Buffett y otros. Y él lo presenta como si fuera solo un proyecto de Shakira. Exacto, para que parezca que Petro no ha hecho nada por la región. Increíble cómo se puede manipular la información de esa manera. Así es. Y esto nos lleva a una reflexión aún más profunda. ¿A qué te refieres? Si este tipo de acusaciones y alianzas se están volviendo comunes en la política colombiana, ¿qué significa para el futuro de la democracia? Es una pregunta que da miedo, la verdad. Sin duda, si se normalizan este tipo de tácticas, podríamos estar presenciando un cambio hacia un escenario político más extremo. Y potencialmente violento. Así es. Ese Es que- algo que no podemos ignorar. Bueno, creo que en esto ya tenemos bastante tela para cortar en esta primera parte de nuestra inmersión. Sí, definitivamente. Y aún queda mucho por analizar. Volviendo a esta alianza entre Polo y los exmilitares, creo que hay que verla dentro de un contexto más amplio. No podemos analizarla como algo aislado. Colombia está viviendo un momento de mucha polarización política. Es como si el viento estuviera cargado, ¿no? Sí, definitivamente. Y creo que las redes sociales han tenido un papel importante en esto. Pueden ser un arma de doble filo, ¿no? Por un lado, han democratizado la información y han dado voz a muchas personas. Pero por otro lado, Han facilitado la propagación de noticias falsas. Y eso es muy peligroso en un contexto político ya polarizado. exacto, es como si magnificaran las divisiones que ya existen. ¿Crees que la estrategia de Polo Polo en redes sociales le está funcionando? ¿Está logrando influir en la gente? Es difícil medir el impacto real.
Lo que sí vemos es que un sector de la población se siente atraído por este tipo de discursos, ¿no? Los que apelan a las emociones, al miedo, y eso puede tener consecuencias muy negativas para la democracia. Claro, entiendo. Y hablando de los exmilitares, ¿qué crees que los lleva a involucrarse en este tipo de movimientos? ¿Cuáles son sus motivaciones? Es una pregunta compleja y no creo que haya una respuesta única. Hay que considerar que muchos exmilitares enfrentan dificultades para reintegrarse a la vida civil después de años de servicio. Claro, el trauma de la guerra, la falta de oportunidades. La sensación de abandono por parte del Estado, todo eso puede crear un caldo de cultivo para la frustración. Y ahí es donde grupos con agendas políticas oscuras pueden aprovecharse de su vulnerabilidad, ¿no? Exactamente. Y lo que es aún más preocupante es que estos grupos suelen usar un discurso nacionalista y anticomunista. Un discurso que puede resonar con un sector de la población que se sienta amenazado por los cambios sociales. Así es como si estuviéramos reviviendo los fantasmas del pasado. Esas viejas divisiones ideológicas que tanto daño causaron a Colombia. Es preocupante. ¿Crees que esta polarización podría llevarnos a un nuevo ciclo de violencia? Es un riesgo que no podemos ignorar. La historia nos ha enseñado que la combinación de polarización, desconfianza en las instituciones y presencia de grupos armados. Puede tener consecuencias devastadoras. Exactamente. En este sentido, creo que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. No pueden ser amplificadores de discursos de odio. Totalmente de acuerdo. Necesitamos un periodismo responsable que contraste la información, que verifique las Y fuentes. que dé voz a todas las perspectivas. Así es. Y como ciudadanos, también tenemos la responsabilidad de ser críticos con la información que consumimos. No dejarnos llevar por la manipulación emocional. Exacto. Es fundamental que aprendamos a discernir entre la información real y la desinformación. ¿Qué consejos nos darías para ser más críticos con lo que vemos en redes sociales? Bueno, lo primero es dudar de todo lo que parezca demasiado sensacionalista. También es importante verificar la fuente de la información, ver quién la está compartiendo, qué intereses tiene. Y si algo nos genera dudas, lo mejor es buscar información en medios confiables. Medios con un historial de rigor periodístico. Y hablando de medios confiables, no podemos dejar de mencionar a Voces de Colombia. Apoyar a medios independientes como Voces de Colombia es fundamental para fortalecer la democracia. Pensando en este intento de juicio político contra Petro, hay que recordar que no es la primera vez que se intenta destituir a un presidente en Colombia, ¿no? Ha pasado varias veces a lo largo de nuestra historia. Es cierto. Y eso me lleva a preguntarme, ¿esto es síntoma de una democracia frágil o simplemente es parte del juego político? ¿Tú qué opinas? Es un debate complicado. Por un lado, podríamos decir que la posibilidad de destituir a un presidente legalmente es una muestra de la fortaleza de las instituciones. Sí, entiendo. Es una forma de controlar el poder y evitar abusos. Exactamente. También es cierto que estos mecanismos pueden ser usados políticamente para debilitar a un gobierno. O incluso para intentar un golpe de Estado encubierto. Exacto. En el caso de Petro. Saberlo con certeza. Pero no podemos ignorar el contexto. Petro representa un cambio radical en la política colombiana. Exacto. Su gobierno ha generado muchas expectativas, pero también ha despertado fuertes resistencias. De sectores que se sienten amenazados por sus propuestas de cambio, sus políticas de reforma agraria, la lucha contra el narcotráfico. La búsqueda de la paz con la guerrilla son temas que generan mucha controversia. Y estas resistencias se están manifestando de diferentes maneras. Desde la crítica legítima hasta la desinformación y la incitación a la violencia. Y en este contexto, la alianza entre Polo Polo y los exmilitares se vuelve aún más preocupante. Sin duda. Es una señal de que algunos sectores están dispuestos a utilizar cualquier medio para frenar el cambio, incluso si eso implica poner en riesgo la democracia. Volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿qué nos dice todo esto sobre el estado actual de la política colombiana? Estamos en un punto de quiebre. Creo que estamos en un momento de transición complejo y delicado. Colombia está cambiando profundamente, pero este proceso se está dando en medio de tensiones y polarizaciones. Tensiones que podrían desestabilizar el país. Así es. El futuro de Colombia está en juego. Y la responsabilidad de construir un futuro mejor, Debemos ser ciudadanos informados, críticos. comprometidos con la democracia y la paz, Debemos estar atentos a las señales de alarma. combatir la desinformación. Y defender la libertad de expresión. Y ya que hablamos de estar informados, no podemos dejar de recomendar Voces de Colombia. Analizan la situación del país en profundidad. Búsquenlos en YouTube, denle like a sus videos y suscríbanse. Infórmate, reflexiona y participa. El futuro de Colombia está en nuestras manos. Muy bien dicho. Y con esa poderosa reflexión, cerramos nuestra inmersión en las turbulentas aguas de la política colombiana. Recuerden que la información es poder y que todos tenemos un rol que jugar para construir un país más justo, equitativo y democrático. Hasta la próxima.